Saludos una vez más desde nuestro programa A Portrait of the Streets of New York, Past, Present and Future. Tenemos con nosotros hoy a Rafael Yuste, el eminente neurobiólogo y catedrático de Ciencias Biológicas y Neurociencia de investigador desde el año 2005. Nada menos que una persona que ha viajado por varios países, adquiriendo conocimientos y, por supuesto, investigando y evidentemente también conociendo a gentes muy relevantes, a personas muy relevantes, con los cuales comparte su día a día y en estos momentos con un proyecto interesantísimo sobre el que nos podrá comentar en breves momentos. Nos interesa, Rafael, primero darte la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días, gracias. Gracias a vosotros. También, bueno, comentar que es madrileño originalmente, pero tiene alguna ascendencia riojana, me ha dicho alguien por ahí, ¿no? Y luego también me he estado informando y he leído en algún sitio que estuviste también en Cambridge, ¿no? También en algún periodo de tu vida, trabajando con Sidney Brenner, ¿es posible? Con el Premio Nobel sudafricano. Sí, de hecho eso fue un momento seminal para mi carrera, mi vida, porque cuando trabajé con el laboratorio de Brenner en el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, en el 82 y 83, durante estancias de verano largas, incluyendo parte del otoño, ahí es cuando decidí meterme en la ciencia, dejar la medicina y dedicar mi vida a la ciencia básica. Y fue precisamente Sidney y trabajando en su laboratorio con una persona que se llama Leslie Barnett, que ellos me convencieron. Y Sidney, que era inteligentísimo y, bueno, la persona más inteligente que he conocido, pero además tenía un humor, era una persona de lo más divertido, ¿no? Y me decía que estaba feliz de corromperme para que saliese de la medicina, porque él también fue médico, sí, que acabó haciendo investigación básica. Entonces él estaba feliz de corromper a otra generación. Ese tipo de corrupción siempre es buena, Rafa. Sí. Otra cosa que te quería también, que también había leído, simplemente confírmame, lo que tuviste que irte de ahí porque creo que el gobierno británico cerró la financiación, ¿no? Para estos proyectos de investigación. ¿Es posible? Exacto. Entonces yo estaba acabando la carrera. Estaba haciendo la carrera de medicina en la Autónoma de Madrid y estaba en el hospital la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid, en mi barrio, en Argüelles, ¿no? Y entonces decidí trabajar un verano largo en el laboratorio de Sidney en Cambridge y me encantó la cosa y pedí permiso el verano siguiente para ir y también estar parte del curso académico. Y el jefe de estudios de la Fundación Jiménez Díaz, yo teóricamente tenía que rotar en inmunología y me convalidó la rotación en inmunología por trabajar en Cambridge, en el laboratorio de Sydney. Entonces, en ese momento, como te digo, me acuerdo el día que lo decidí, cuando me contaron la historia del experimento donde descubrieron que el código genético tenía 3 letras. Es uno de los experimentos más bonitos que he oído en mi vida. Y lo hizo Sidney con Leslie Barnett y Francis Crick, que estaba también allí, ¿no? Entonces, el día que oí la historia de cómo lo hicieron, digo, yo me voy a dedicar a esto toda mi vida, ¿no? De hecho, lo que quiero hacer en mi vida es un experimento parecido al que hicieron ellos que descubrieron el código genético, ¿no? Entonces, ahí me decidí que lo que quería es hacer un doctorado, acabar la carrera, porque si no mi madre me mata, acabar la carrera de medicina, tener el título y luego hacer el doctorado. Y quería ir a hacer el doctorado con Sidney allí en Cambridge. Y fue cuando Thatcher, con su brillante idea, dijo que la ciencia era como una pirámide, sí, que lo único que importa es la parte de arriba, el tercio de arriba de la pirámide, que estos son la gente que hace los descubrimientos y avanza, que el resto de la pirámide no importa. Entonces decidió, con su inteligencia, quitar el tercio de abajo de una pirámide, ¿no? Que era la financiación del tercio inferior, entre comillas, de los científicos en Inglaterra. Y claro, ¿qué ocurre en una pirámide si le quitas el tercio de abajo? Pues que se colapsa. Con lo cual fue un colapso brutal, brutal. Y una generación entera, incluyéndome a mí, gente que quería hacer el doctorado y dedicarse a la ciencia en Inglaterra, pues salimos despedidos, ¿no? Y Sidney me dijo, olvídate de Inglaterra, vete a Estados Unidos. Y como era tan ingenioso,
utilizó la frase que decían en las películas del oeste, que era "Go West, young man", vete al oeste, joven. Muy bien. Entonces, él fue quien él me mandó a Estados Unidos y hasta hoy. Y si Vale. no De no todos hubiese modos, sido por Thatcher, pues sí. De todos modos, Rafael, no. también hay que darle un pequeño mérito a Thatcher, porque gracias a ese recorte hemos tenido todos la suerte de que estés aquí en Estados Unidos y hayas hecho proyectos tan increíbles como, como el desarrollo de la técnica Sí, para medir la actividad neuronal, etcétera. pero que es una cosa terrible, porque ahí Inglaterra perdió una generación entera, no solo a mí, sino Sí, muchísima gente como yo. Estamos en todas partes del mundo, en Estados Unidos, pero también en Europa, en el claro, claro. continente, y salieron beneficiados del cortoplacismo y la falta de inteligencia del gobierno de Thatcher, que decidió que la ciencia era una cosa que se podía recortar como si fuese un Sí. coste Vamos, adicional. Vamos a movernos ya estás en Estados Unidos. Bueno, por cierto, déjame simplemente como anécdota. Ella, yo creo que era famosa por muchas cosas, Margaret Thatcher, pero desde luego los recortes se le debían dar muy bien porque todo el mundo, a partir del año 71, en el Reino Unido la conocía como Thatcher, the Milk Snatcher, porque era la que quitó la botella de leche gratuita para los niños en los colegios. Había una normativa al respecto, o sea que debía ser bastante conocida en ese terreno. Llegas entonces a Estados Unidos, llegas a Nueva York y que estamos en el año que 80 y... ¿Estás en qué año? 87. Llegué en agosto del 87. Y haces... Entré en la Universidad Rockefeller, aquí en Nueva York, a trabajar en el laboratorio de un premio Nobel, Thorsten Wiesel, que fue precisamente el que me recomendó Sidney. Sidney me dijo, vete a Nueva York, vete a la Rockefeller y vete a trabajar con un sueco que se llama Thorsten Wiesel, que estos son los que más saben del cerebro en el mundo. Y fui pues de cabeza y tuve la suerte que me aceptaron. Y empecé a trabajar de estudiante de doctorado allí en el laboratorio de Wiesel en el 87. Muy bien. Ahí tu tesis doctoral era Optical Studies of Calcium Dynamics and Developing Neurocortical Neurons. Hice la tesis con un postdoc de Wiesel, una de la gente joven que tenía Wiesel allí, que se llamaba Larry Katz, una persona también inteligentísima, judío, igual que Brenner. Y con él descubrimos que podíamos utilizar colorantes sensibles al calcio para medir la actividad de circuitos cerebrales. De manera que en vez de meter electrodos en el cerebro, tomábamos fotos con microscopios, películas de fluorescencia con microscopios. Y eso fue un cambio en la neurociencia que a hoy, si miráis lo que está ocurriendo en neurociencia hoy, muchísima gente, todo el mundo está utilizando esta misma técnica de imagen de calcio para medir la actividad de circuitos neuronales en animales de experimentación, ¿no? Y todo eso empezó en el laboratorio de Wiesel con mi tesis doctoral trabajando con Katz, con Larry Katz, ¿no? Y esto es lo que derivó en el proyecto BRAIN, este proyecto de investigación del cerebro a través del avance de neurotécnicas innovadoras. Eso derivó allí, que es por lo que realmente muchos te conocemos. Sí. Exacto, eso fue un poco el germen que después, estamos hablando del 88, fue cuando descubrimos esta técnica. Me gradué de la Rockefeller en el 92. Esta técnica poco a poco empieza, al comienzo todo el mundo decía, no, esto no sirve de nada, ¿para qué quieres hacer? No veían la potencia y el futuro, ¿no? Y poco a poco se fue expandiendo por todo el mundo y llegamos en el 2011, donde en una reunión estamos 50 personas, neurobiólogos y gente de otras ciencias, de otras ramas de la ciencia, discutiendo por qué la neurobiología no avanza, ¿no? Y ahí es donde hice yo la propuesta que necesitamos una revolución técnica para poder medir la actividad de todas las neuronas del cerebro de un animal o de un circuito cerebral en un paciente, ¿no? Y esta propuesta que mucha gente nos dijo y me acusaron de que era ingenuo, quijotesco, loco, con las mismas se la mandamos a la Casa Blanca, al gobierno de Obama, y ellos la tomaron como propia y crearon el proyecto BRAIN, que es un proyecto a larga escala, a 15 años. Estamos ahora en el año quinto, financiando ahora mismo a 500 laboratorios en Estados Unidos y en todo el mundo, con un presupuesto global que se estima serán de 6.000 millones de dólares, solo para desarrollar técnicas
para hacer exactamente eso, para medir la actividad de todas las neuronas de un cerebro en animales y en pacientes, y también para cambiar, manipular la actividad de estos cerebros para poder descifrar cómo funciona el cerebro y para poder curar los problemas de los Sí, pacientes. volvemos a ello en breve porque, claro, para aquellos que no te han leído o que no han leído sobre este tema, no se dan cuenta que en algún momento has dicho que hay 86.000 millones de neuronas. No sé si todo el mundo le han tocado las mismas, el mismo número, pero si tenemos que intentar ver la actividad neuronal de cada persona en base a esos millones y millones de neuronas, pues yo creo que puede ser un trabajo bastante arduo. Pero vamos en los finales de los años 80 y llegas a Nueva York. ¿Cómo te recibe Nueva York? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo observas que la ciudad acoge a los extranjeros, a los investigadores? Tú Sí. vienes de España, pues no lo sé. Dime qué visión Sí. tenéis y cómo ha evolucionado Pues mira, eso. yo sinceramente me encontré aquí en casa desde el día que llegué. Yo venía de Madrid, del barrio de Argüelles. Yo me crié allí en el centro de la ciudad, jugando al fútbol en las aceras, yendo al colegio de Crowley, allá en el barrio, pues tomando el transporte público, con vida, con bares, librerías, comercio, pequeño comercio. Entonces yo llego aquí en mitad de Manhattan, la Rockefeller, en la Upper East Side, y digo, esto es muy parecido. Esto es las reglas de juego son las mismas. Y me acogió la ciudad con brazos abiertos. Nadie me preguntaba que por qué tenía un acento raro. De hecho, todo el mundo tenía un acento raro. Como sabes, en esta ciudad, pues es posible que un tercio de la población o más hemos nacido fuera, ¿no? Y entonces yo me sentí en casa. De hecho, en este continente lo más parecido al barrio de Argüelles yo creo que es el Manhattan. Sí, ¿no? Y hasta hoy estoy aquí, ¿no? Llevamos ya 33 años y me siento en casa, no tuve ningún problema de adaptarme. Y también con todos los hispanos que hay aquí, pues de hecho me muevo como pez en el agua porque manejo no solamente a los que hablan inglés, sino a los que hablan español, Claro. y jugamos a dos bandas aquí en la ciudad, los hispanos. Claro, claro, claro. Aquí además ya sabes que como son tan meticulosos y tienen tanto tacto al hablar de religiones, de etnias, de sensibilidades, no se habla como hablamos, por ejemplo, en Europa de lenguas extranjeras, se habla de lenguas del mundo, ¿no? Entonces, para no catalogar a nadie de extraño o de exterior. Sí, eso es interesante. Yo quería preguntarte, entonces, vamos avanzando, tú sigues explorando terrenos, compaginas, entiendo, la investigación con la docencia, porque entiendo que también tienes algo de docencia. Y llega marzo. Bueno, una vez, sí, bueno, es avanzando muy rápido. Yo sigo en Nueva York, acabo el doctorado, hago un postdoc aquí cerca de Nueva York, en los laboratorios Bell en Nueva Jersey, viviendo en Hoboken, que es esta ciudad que está al otro lado del río, Nueva Jersey. Y luego de ahí me coloco como profesor en la Columbia, donde estoy hace, pues eso, 24 años que estoy aquí de profesor. Y es en la Columbia donde por primera vez tengo que dar clase, o sea, no solo dar investigación, sino también yo soy catedrático, bueno, ahora soy catedrático, pero entré de profesor asistente, entonces ya me toca dar una asignatura al año de neurobiología. Entonces, desde entonces hago dos cosas, doy mis clases durante un semestre y llevo el laboratorio, eso es lo que hago. Muy bien, pues entonces eso me viene muy bien para una pregunta que yo tenía en la cabeza para hacerte, que es, llega marzo de 2020 y todo cambia, en principio. Tuvimos un parón inicial enorme, Sí. en el que lo primero que nos preocupó fue la salud física, porque claro, todos estamos atemorizados con nuestras mascarillas, nuestros guantes, salimos, no salimos, confinamiento. Hay una contradicción en todo el país enorme sobre qué gobernador decide que se puede salir, otros deciden que no. Bien, estamos en Nueva York, la situación es como está, es uno de los epicentros, ha sido muy dramático. La gente ahora parece que está un poco más cómoda saliendo algo, aunque muy bien, con mucha precaución, pero tu trabajo, que compaginas dos, la investigación y la docencia, es más o menos físico. ¿Cómo te afecta a ti eso? ¿Cómo compaginas tu trabajo de investigador y de profesor en esta nueva situación? ¿Qué has cambiado? Sí. Mira, me pilló el COVID dando dos asignaturas, porque estaba dando la asignatura que me toca dar todos los años y además me había ofrecido voluntario de ayudar a una profesora de filosofía
dando clase en su asignatura, que es precisamente sobre Kant, la filosofía de Kant. O sea, que tenía un semestre intenso de clases, ¿no? Entonces, 4 clases a la semana y la Columbia nos pasó a hacer todo online. Entonces, todas las clases las continuamos por Zoom. Entonces, durante las primeras semanas de la crisis del COVID, pues yo estaba ligado con mis clases en estas 2 asignaturas, vamos, con la lengua afuera. Y todo el laboratorio también, el laboratorio mío tiene alrededor de 20 personas. De esas 20 personas, 4 se quedaron trabajando en el laboratorio como personal esencial. Estas son cosas que no se pueden parar. Por ejemplo, gente que trabaja con las colonias de animales, que hay que mantenerlas vivas, y experimentos que están justo en medio de la cuestión, que no los puedes parar sin volver atrás años, ¿no? Entonces, de estos 24 nos dieron permiso para que siguieran. Yo no estaba en esos 4, son gente que estaba en el laboratorio, postdocs, un técnico y un estudiante. Y el resto de la gente nos pasamos a trabajar online, con lo cual, desde mediados de marzo, estoy continuamente conectado online, sobre todo por Zoom, con todo el laboratorio donde hacemos trabajo desde casa, escribir. Y yo he continuado escribiendo artículos científicos, escribiendo becas y proyectos y dirigiendo laboratorios, reuniéndome continuamente con toda la gente en grupos y de uno en uno para aconsejarles, para un poco llevarles de la mano en este tiempo tan difícil, ¿no? Entonces, esto ahora mismo, eso es lo que es mi vida, es eso, trabajar desde esta habitación, en casa, conectado con Zoom, llevando el laboratorio de una manera virtual y ya, de hecho, ayer mandé las notas finales a todos los estudiantes, con lo cual ya he acabado mis clases hasta el año que viene y ahora me dedico solo al laboratorio. Vale, y tu faceta de investigador, Rafael, entonces, a ver cómo te lo pregunto. ¿Cómo va a variar tu investigación o las perspectivas, prioridades? Y si esto afecta en alguna manera a raíz de evidentemente con Brain tú miras e investigas la actividad neuronal. ¿Se puede prever que hay algún tipo de modificación o de variación a raíz de la pandemia? Mira, son en realidad 2 preguntas que me has hecho. ¿Cómo cambia esta nuestra investigación? La hace todavía más fuerte. Esta pandemia, esta situación de emergencia sanitaria y de crisis económica mundial nos hace ver a científicos como nosotros la responsabilidad que tenemos de sacar adelante la ciencia y la medicina ahora más que nunca. Entonces, hemos redoblado el esfuerzo que hacemos de trabajar y estamos trabajando ahora más que hemos trabajado antes. O sea, hablo por mi grupo y por otros grupos que conozco, ¿no? Entonces, nosotros vemos que la ciencia y la medicina es un trabajo conjunto. Entre todos ponemos ladrillos en un edificio que es la ciencia y la medicina. Y lo que tenemos que hacer es el ladrillo que nos ha tocado ponerlo cuanto mejor posible y cuanto más ladrillos podamos poner, mejor. Entonces, en los temas que estamos trabajando, que son temas bastante básicos de ciencia, como cómo funciona la corteza cerebral en mamíferos, en ratones, por ejemplo, cómo se afecta la corteza cerebral en ratones en ciertas enfermedades, como el Alzheimer, epilepsia, esquizofrenia, autismo. Ese tipo de trabajos que hacemos en el laboratorio lo estamos haciendo más que nunca, ¿no? Ahora, la segunda parte de tu pregunta es cómo la crisis afecta al cerebro en general. Pues mira, yo creo que está todavía por ver, ¿no? No hay muchos datos, ¿no? Pero el ser humano, yo en principio soy optimista, los seres humanos somos animales muy flexibles de comportamiento. De hecho, eso es parte de lo que estamos intentando entender en el laboratorio, porque la corteza cerebral, que es como la parte del cerebro más grande en los seres humanos, y parece que es una máquina gigantesca de aprendizaje. Entonces aprendemos a sobrevivir y a interaccionarnos en esta situación tan distinta en la que nos hemos encontrado, ¿no? Entonces yo creo que el ser humano se adaptará, cambiarán ciertas cosas, las reglas de juego, pero desde nuestro punto de vista cerebral
Yo no veo que esto sea necesariamente una cosa a peor, sino será simplemente un cambio. Y yo creo que el cambio en realidad es bueno. Yo me he encontrado ahora personalmente muchísimo tiempo libre para poder pensar y meditar sobre las cosas que estamos haciendo, lo que quiero hacer con mi vida, en lo que quiero hacer en mi trabajo, en mi vida personal. Y yo creo que vamos a volver de esta crisis con las ideas más claras. Vamos a hacernos un poco, es como agitas una cosa y se cae todas Claro, agitas la rama de un árbol y se caen las hojas que no están bien sujetas, pues yo creo que vamos a volver más fuertes, ¿no? claro, por lo menos podremos tener más tiempo para pensar cómo reinventarnos también, porque hay cosas que echaremos en falta, pero posiblemente porque muchas de ellas eran simplemente parte de una rutina, otras sí que serían necesarias, pero ahora podremos Sí. analizarlo desde otro punto de vista, entiendo. A mí me Sí, gusta... no solo rutinas, sino también accesorias. Yo creo que lo haría hincapié de que llevamos unos años, una década, un poco de locos. O sea, yo, si miras lo que hacía, yo estaba viajando por todo el mundo, Sí, dando conferencias, digo, es un poco exagerado, ¿no? Yo de verdad, la sociedad me paga, mi responsabilidad es estar en el laboratorio sacando adelante un proyecto científico de frontera, ¿no? Y esto lo descuidé un poco por viajar tanto y por estar metido en tantos líos, ¿no? Yo creo que esto es, como te digo, las cosas accesorias se van a caer y se va a quedar lo esencial. Yo creo que eso es bueno porque nos va a reenfocar en las cosas que debemos hacer. yo quería terminar con 4 frases tuyas que has dicho en diferentes contextos que me llaman mucho la atención. Tu investigación no es exclusivamente, bueno, sí es exclusivamente sobre la actividad de acción neuronal, pero tienes otros ámbitos paralelos en los que te estás desarrollando mucho y que me parece, yo invito a la gente que nos esté escuchando a que te vea en YouTube y en otros, o que te lea, porque realmente tienes cosas muy asombrosas que has comentado. He extraído 4 frases que me gustaría que comentaras muy rápidamente, porque tiene, como decimos vulgarmente, tiene su miga el tema. Sí, sí, tiene mucho que pensar, que parece Sí. una cosa más llana, pero no lo es. Dices, por un lado, te voy a leer las 4 frases, simplemente luego si hay alguna que quieras que repita, te la repito. En una ocasión has dicho, la investigación del cerebro está muy relacionada con la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Hablas de la augmentación cognitiva gracias a la inteligencia artificial. Hablas también de que, has dicho también, estamos presenciando un renacimiento punto 2 Sí. y hablas también de los neuroderechos, ¿no? Sí. Te he dicho 3 Sí. solo. La primera era la mente humana surge del cerebro. Ahí tienes la cuarta. Entonces, si quieres que te las lea poco a poco, quieres un... No, vamos. No, de hecho, se engarzan una con otra. Es un razonamiento y que invito a todos los que nos escuchan que lo hagan conjuntamente conmigo, ¿no? La primera parte del razonamiento es la mente humana no sale del aire, sino está generada por la actividad de las neuronas del cerebro y, de hecho, en concreto, por la corteza cerebral. La corteza cerebral genera la mente humana. Si asumes eso, que está demostrado científicamente, y mente humana me refiero a todas las habilidades cognitivas, intelectuales de las personas, ¿no? La imaginación, la percepción, la memoria, el comportamiento, las emociones, todo eso está generado aquí arriba. Entonces, la segunda parte del razonamiento es la ciencia, la neurobiología, está descifrando cómo funciona el cerebro. Con lo cual, y vamos a llegar a descifrar cómo funciona el cerebro antes o después, con lo cual llegaremos a entender cómo funciona la mente humana desde dentro. O sea, todo lo que hacemos podremos explicar por qué lo hacemos, cuáles son los circuitos cerebrales que lo generan y cuál es la razón por qué se han activado estos circuitos. Con lo cual, es entender al ser humano por primera vez desde dentro. Esto lleva, la tercera parte del razonamiento, a un nuevo renacimiento. ¿Qué es el renacimiento? Un momento en la historia en la cual, después de la Edad Media, entendemos el papel que juega el ser humano en el mundo. Pues ahora es como el 2.0. Entendemos qué es el ser humano desde dentro. Por fin vamos a entender quiénes somos, ¿no? Entonces, esto evidentemente tiene que tener unas consecuencias enormes, gigantescas, en toda nuestra cultura y nuestra sociedad, porque somos una cultura y sociedad intelectual basado en los aspectos cognitivos de nuestra mente, ¿no?
Entonces, si sigues con este razonamiento, te darás cuenta la importancia que tiene la neurobiología, el descifrar el cerebro para la humanidad, porque no es solo vamos a intentar curar las enfermedades mentales y neurológicas, sino vamos a entendernos por fin. Y esto tendrá repercusiones en todos los ámbitos de la vida y en todos los ámbitos de la sociedad. Las leyes, la educación, la política, la comunicación, la cultura. O sea, a mí me parece muy plausible que todos los aspectos de la vida humana que tengan que ver con los componentes intelectuales de la vida se rejuvenezcan y se aumenten y se potencien porque sabremos de verdad cómo funciona la cosa. Y esto llega al último punto, que es la tecnología, la inteligencia artificial, las computadoras. Cuando entendamos estos circuitos cerebrales, no solo de personas, sino también de animales, vamos a poder descifrar lo que la naturaleza ha metido ahí dentro en los últimos 700 millones de años, ¿no? Tenemos unas máquinas increíbles diseñadas por la evolución y podremos extraer los algoritmos y los principios de diseño y utilizarlos para generar tecnología artificial nuestra. Entonces, lo que llaman la inteligencia artificial, pues mira, esto ahora mismo es un poco una metáfora porque no sabemos lo que es la inteligencia de verdad, natural, pero lo vamos a entender por dentro, entendemos qué es la inteligencia, cómo surge de los circuitos cerebrales. Entonces, en ese momento, imagínate lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial, con la industria de las computadoras, vamos, va a ser como una revolución tecnológica, ¿no? Entonces, por eso yo veo venir no solamente un cambio científico de descifrar el cerebro, sino un cambio social en plan renacimiento y un cambio tecnológico que también lleve a la humanidad a un futuro pues mejor, ¿no? Muy bien. Entonces esto me aclara perfectamente cómo están coordinadas esas cuatro frases, esos pensamientos. Bueno, hay una cosa que no he comentado que es importante. Este cambio acelerado y tan gigantesco que nos viene encima lleva consigo una responsabilidad moral y ética de que el cambio esté ajustado a pautas de comportamiento y pautas y reglas que la sociedad acepte. O sea, y eso es lo que tiene que ver con los neuroderechos. Nosotros proponemos unos nuevos derechos humanos, que los llamamos los neuroderechos, que se añadan a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que por cierto no se ha tocado desde el 48, y que estos nuevos derechos protejan al ser humano en esta revolución, este cambio que va a haber tan fuerte, ¿no? Para que salgamos mejor de lo que estamos, que no salgamos peor de lo que estamos, porque entonces ya ahí tenemos la responsabilidad de los científicos que estamos involucrados en este tipo de trabajo en asegurarnos que esto esté bien encauzado, y por eso estamos involucrados no solamente en hacer ciencia, sino también en intentar diseñar con muchísimas otras personas que saben de esto, pautas de reglas de comportamiento, reglas de sociales, derechos humanos, para ajustar estas tecnologías a la esencia de lo que es un ser humano. Claro, habrá que verlo también. Entiendo que estaréis incorporándolo desde el punto de vista de la igualdad entre las personas, la equidad, todos estos parámetros para que no haya, pues por eso son derechos, ¿no? Para que sean derechos iguales para todos los seres humanos, entiendo. Exacto. Queremos que estos nuevos derechos estén amparados dentro de la regla universal de justicia, que sea dignidad, justicia y beneficencia, ¿no? Que estas tecnologías se utilicen para el bien común, para hacer bien, no para hacer mal, ¿no? Que respeten la dignidad del ser humano, respeten la integridad del yo, del ser humano, integridad mental, que respeten el libre albedrío y que respeten la privacidad mental, que el contenido de nuestra mente sea privado, que sea respetado, ¿no? Entonces esto tiene que ser incorporado de una manera activa a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues ahora me has dejado con un poco de cargo de conciencia, porque con todo lo que estás haciendo y todo lo que te queda por hacer,
para nosotros es un lujo haber compartido este tiempo contigo, pero te estoy quitando tiempo de que sigas investigando. Entonces... Encantado de hablar contigo y de indirectamente con toda la tropa que nos está escuchando. Muy bien, pues muchísimas gracias. Para nosotros es honor, Rafael Yuste, y estaremos en contacto, y muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tus ideas. Un abrazo, a cuidarse.